La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora, 13:52, Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Juan, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra entrevista. Buenas tardes, mi querida Gisela, siempre es un gusto hablar con usted y con toda su audiencia. Juan, después de una reunión con el COE Nacional en Machala, la ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó que uno de los infectados de la variante Delta estuvo en Loja. ¿Por qué no se han ampliado las restricciones también para Loja? Bueno, sí, efectivamente la ministra determinó aquello. El caso está siendo monitoreado y se está haciendo la vigilancia epidemiológica. Y justamente es lo que hemos venido nosotros pidiendo, ¿no? Que evitemos estas reuniones ampliadas, estas reuniones sociales. Y es producto de una reunión social que este ciudadano estuvo en Loja, que nosotros tuvimos que ampliar, digo nosotros como COE Nacional, el Ministerio de Salud Pública, los cercos epidemiológicos. Así que esto está, al menos dicho por la ministra de Salud, está controlado en los contactos cercanos, porque no olvidemos que se hacen 3 cercos, ¿no? 3 anillos. Los contactos de los contactos, hay personas que se les tiene que hacer PCR, hay personas que se les tiene que hacer aislamiento, y hay personas que se les hace la vigilancia epidemiológica. Eso lo está manejando el Ministerio de Salud Pública. Estos 15 días nosotros estamos en total, sensibilidad con los casos, como se vienen enfrentando en estos territorios, y obviamente el COE está en sesión permanente y si hay que tomar medidas inmediatas se los tomamos. ¿Cuántas muestras de secuenciación genómica del virus se están analizando en el país en este momento? Bueno, hablaba la ministra de 500 muestras, esos son los que se están manejando, y no olvidemos algo importante, Gisela, tanto la sospecha como la confirmación son por protocolos aplicados por el Ministerio de Salud Pública, no es que aquí nada vino al azar o por coincidencia, no, son Pero existe evidentemente la sospecha de la existencia de la variante en otras provincias. Según el sector médico, existe esta sospecha. Siempre les hemos pedido nosotros que nos rijamos por la información y los datos oficiales. Los datos oficiales dan cuenta que hoy, por el momento, con exámenes de laboratorio confirmados y la secuenciación genómica que dura entre 3 y 15 días, obviamente la variante está en El Oro y está en la ciudad de Guayaquil, y por eso se han tomado las decisiones mucho más estrictas en El Oro, porque obviamente el origen y la mayor complicación está ahí, y menores, en Guayaquil, pese a que seguiremos monitoreando, y no es que vamos a descuidar el país. De hecho, ayer la resolución del COE Nacional es justamente exhortar a los GATS que no están en estado de excepción y que el COE Nacional no puede definir políticas que por favor el resto de 219 GATS serían, ¿no? Estén obviamente tomando decisiones conforme a la situación epidemiológica actual. Las medidas que los GATS nos colaboren, ¿no? Las medidas que se han ido tomando han sido focalizadas específicamente ahora con la variante en circulación, la Delta. Pero el histórico de la pandemia en el país nos dice que las medidas focalizadas no han sido tan efectivas, sobre todo ahora considerando que el transporte interprovincial estuvo abierto completamente durante todo el mes, que se supone que ya estuvo la variante circulando entre nosotros. Bueno, las decisiones se toman sobre evidencia científica, y por eso es que nosotros hemos tomado sobre el pedido de un informe del Ministerio de Salud. No olvidemos, Gisela, a veces la ciudadanía es bueno aclararle, ¿no? El COE Nacional toma decisiones sobre información técnico-científica y sobre pedidos de la autoridad rectora y técnica, que es en el tema de salud como es el ministerio. Lo que nosotros hacemos es acoger esos informes, analizarlas con todos los ministerios, porque claro, si vemos nosotros desde el punto de vista sanitario, pues la decisión sería una, pero cuando nosotros nos toca analizar el sistema productivo, económico del país, toca hacer ese balance tan difícil, ese punto de equilibrio, y tomar una decisión que vaya encaminado obviamente a cuidar la salud de los ecuatorianos, pero también sin descuidar otro tema fundamental, que es el tema económico. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tomado esa decisión sobre estos pedidos y sobre estas líneas. Pero, vuelvo a insistir, Gisela, el COE Nacional está en sesión permanente y nosotros inmediatamente, conforme a la evidencia que tengamos, pues tendremos que ir tomando decisiones o soltando medidas conforme se termina. Ahora, la medida focalizada, recuerde usted, de abril y mayo, que se hicieron una especie de, inclusive de estados mixtos, dio los resultados que el país obviamente los conoció. Imaginen, solo con este dato yo soy contundente.
El registro civil consideraba que la proyección de funciones para mayo eran obviamente más de 15,000 personas y se terminó con 11,097. Y en junio se terminó con 7,849. Es claro que sí ha bajado el número de muertes por COVID-19 en el país, pero entiendo que la situación hospitalaria sigue siendo grave. Por supuesto, miren, la OMS acaba de decir que podemos estar a punto de una tercera ola. O sea, nosotros no podemos bajar la guardia ni nunca lo hemos hecho. Es terrible la situación. Que los GAT tomen decisiones conforme a la situación epidemiológica, pero la ciudadanía también tiene que entender que hay competencias que no están centralizadas desde el COE nacional, sino que lo tienen los GAT. Nosotros no hemos autorizado ni hemos pedido, por ejemplo, actividades que se activen, pero lastimosamente los GAT lo han hecho. Entonces hemos pedido que por favor vayamos de la mano con el complemento de una medida que toma el COE nacional. El complemento tiene que ser el COE y el GAT. Por eso que hemos pedido también a la Asamblea que por favor se agilite el tratamiento de esta ley. Hoy a las 2:30 hemos sido convocados a la Comisión de Salud y Deporte, en donde se está tramitando la ley para enfrentar justamente la crisis sanitaria, porque no hemos tenido un marco jurídico, y yo he dicho, Gisela, varias veces, y ustedes son testigos, un país tan pequeño, con una crisis nacional y 221 voluntades, es muy difícil de manejar. Sí. Durísimo. ¿Cuál es la situación de la obediencia hacia los aforos? ¿Se están cumpliendo o no? Mire, Gisela, y quizás algo que es fundamental también, el principal protagonista de la crisis debemos entender que somos nosotros mismos, porque no hay mejor medida ni mejor vacuna que el manejar medidas de bioseguridad. Las incivilidades ciudadanas, teníamos nosotros un decrecimiento, lo dije, el 64% en aglomeraciones, 61 en fiestas, 59 en libadores y 57 en escándalos. El último dato del fin de semana, ese colchón que habíamos conseguido se perdió. Hay un relajamiento ciudadano, hay inconductas que van creciendo y eso es sumamente peligroso. Y eso da la pauta de que no podemos poner policías y militares o instituciones municipales a la entrada de un centro comercial, en el espacio público, peor en su vivienda, donde usted genera fiestas de hasta de 60, 80 personas. Entonces pedimos que esos cumplimientos, sobre todo, más que los legales, yo creo que son morales, porque es un acto de solidaridad de enfrentar la crisis, apoyando y aportando todos, pues lo sigamos haciendo y bajemos estas inconductas que lastimosamente están creciendo. Miren el informe que pasó el EQ del Oro, 243% crecimiento de incivilidades, es impresionante, ¿no? Ahora, entiendo que en el Oro se han puesto brigadas de vacunación móviles para llegar a los barrios digamos, los barrios más calientes, donde hay más problemática de contagios de esta nueva variante Delta, o se cree que podría haber. Y también entiendo que se han abierto más puntos de vacunación. ¿Cuántas personas se han vacunado ya en el Oro desde que se confirmó la presencia de la variante Delta? Gisela, algo importante de la reunión del COE nacional en territorio con los COEs provinciales y cantonales de todo el Oro fue estos convenios, ¿no? Es decir, el apoyo entre los alcaldes, y así tenemos que trabajar pues en equipo para aumentar puntos de vacunación. En el Oro estábamos con en Machala, que es lo fuerte, estábamos con 8 puntos de vacunación, 5 para la ciudadanía en general y 3 para sectores estratégicos, y la idea es ya ir incrementando a 12 y 14 puntos. El martes se batió el récord en la ciudad de vacunar más de 10,000 personas. Hemos estado ya con primera dosis, se habla de un 43%, este dato está dado ayer, y con segunda dosis ya estábamos superando el 15%, es decir, es una acción. ¿Pero por qué no se inicia, por ejemplo, un plan preventivo de vacunación masiva en las provincias aledañas? Porque es también, creo que creo que me siento yo que estamos muy positivos con el tema de que no se riegue la variante Delta, cuando sabemos que es extremadamente contagiosa y difícil de evitar incluso. Gisela, el plan de vacunación, la disposición que dio el presidente es que se refuerce en todo el país, obviamente poniendo énfasis en Guayas y en el Oro, así que creo que el país ha sido testigo de que la vacunación va al ritmo que inclusive muchas personas ni siquiera lo imaginaban, rompiendo récords a día seguido y siendo un referente internacional por cada 100 habitantes de la vacunación en el país, pero sí, también no debemos dejar... Pero seguimos reaccionando a lo que nos sucede y a cómo nos sorprenden estas variantes que se ha anunciado ya varias veces que iban a llegar y que seguirán llegando otro tipo de variantes más reforzadas o más peligrosas, ha dicho la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué seguimos reaccionando a lo que sucede cuando debíamos haber trabajado desde hace ya rato, y se lo ha venido hablando, usted también lo ha dicho, en el tema de la prevención?
Gisela, si nosotros no hubiéramos estado preparados, estas sospechas y estas ratificaciones no se hubieran tenido, porque los protocolos se activaron porque se sabía que la variante iba a entrar. Recuerden ustedes, nosotros pusimos inclusive otros requisitos para las personas que venían en tránsito de manera directa o sobre todo en escala de la India y del Brasil. Es decir, estábamos tomando medidas preparatorias y creo que nadie en el país puede decir que la vacunación ha ido a un ritmo impensado. Entonces, porque lo fundamental es la vacunación, pero esto tiene un complemento. No pensemos que porque estamos con una dosis o inclusive con la segunda dosis podemos relajar medidas. No hay que cometer esos errores que cometieron otros países y retornaron a un confinamiento, ¿no? Entonces necesitamos ir avanzando en este tema. Ya empieza este fin de semana las vacunaciones masivas. En El Oro también se vacunaron a los estudiantes universitarios que son de medicina para que ellos sean el aporte, obviamente, para seguir inoculando, y la prefectura y las alcaldías nos están prestando digitadores, computadores locales para hacer esta vacunación masiva. Dios quiera, como decía la ministra, que a fin de año ya estemos con sobre el 72 o 78% de la población vacunada. Inclusive queda activando actividades que están cerradas, ¿no? Ya tengo que cerrar la entrevista y le agradezco por su tiempo, pero sí me gustaría, haciendo una comparación con países como el Reino Unido, por ejemplo, que aún no se abre justamente y no deja las restricciones por el tema de la penetración que ha tenido la variante Delta y otras variantes en ese territorio. ¿No nos estamos llenando de falsas esperanzas al pensar que la variante más contagiosa registrada hasta el momento no se va a propagar de manera comunitaria? ¿No deberíamos ser más estrictos? Al contrario, Gisela, si hemos dado un estado de excepción que es tan difícil solicitar, porque usted sabe las condiciones normativas y tiene que pasar un control constitucional, es porque hemos tomado con la seriedad del caso y sobre todo medidas extremas porque necesitamos hacerlo. No queremos que esto salga de las manos y se vuelva explosivo. Por lo tanto, creo que el COE y el presidente agradecer que acudió y acogió las recomendaciones de un estado de excepción inclusive, ¿no? Es decir, no hemos tomado esto de manera liviana y seguimos monitoreando el país, y las decisiones que hay que tomar las tomaremos, mi creencia. Muchísimas gracias, Juan, y esperemos que esto sirva para que la gente haga conciencia justo ahora que se viene el fin de semana y que lo aprovechamos muchas veces para actuar de mala manera, concentrándonos en algunas viviendas o sectores públicos sin pensar en que la crisis se está agravando.